Hola, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un nuevo encuentro de jueves de mentes brillantes, ideas que inspiran. Y me da muchísimo gusto hoy entrevistar a mi hermano David Nosnik, que muchos de ustedes ya lo conocen, y le doy la bienvenida. Bienvenido, David. Muchas gracias. Les doy un poquito de, bueno, un antecedente de David. David estudió la licenciatura de contabilidad en la Universidad Iberoamericana y después viajó a Estados Unidos para hacer sus estudios de posgrado en la Universidad de Northwestern en Illinois. Y la primera pregunta, como ustedes saben, es ¿quién es David Nosnik? Lo tengo que contestar yo. Okay. Sí. Ok. Bueno, ¿quién es David Nosnik? Yo creo que David Nosnik es un apasionado para enfrentar y resolver desafíos, challenges en el campo de negocios, organizaciones. Ese es David Nosnik. Fantástico. ¿Y qué es importante para ti? Bueno, hay muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es cada noche tener una buena cena con mi señora al lado del mar. No, bueno, pues sí. Eso es muy, muy importante. La verdad, no muchos podemos hacer eso. Bueno, tienes una buena meta. ¿Por qué vives cerca del mar? Sí, sí. Vivimos en la costa de Estado de Maine. Ah, qué Entonces, increíble. si te frustras un poquito, nada más ves por la ventana y te das cuenta que no importa qué problemas tengas, son mínimos. Ok. A ver, permíteme porque al parecer hay un problema con el streaming. No sé, alguien me está diciendo que hay un problema. Entonces, perdón, un segundito. Perdón, un segundito. No, sí está bien. Ok. Disculpen ustedes, pero pues Dile que estos son... que te den feedback la persona que te dijo que había problemas, a ver si ya se resolvió. Sí. ¿Ya se escucha? Sí. Ok. Ahí estamos. A ver. Ok. Bueno, entonces creo que ya ya estamos ahorita en... amigos, si me pueden decir si sí lo están escuchando o no, por favor, para que yo pueda seguir adelante. Si me pueden decir si sí lo están escuchando. Ok. Bueno. Seguimos adelante y después ya resolvemos el problema de la tecnología.
¿Me podrías decir cuál ha sido tu recorrido profesional? ¿Cuál ha sido tu recorrido profesional? Bueno, tú explicaste la primera parte, que es, me gradué de la Ibero, después fui a Northwestern en Chicago. De ahí empecé carrera profesional como contador público con la compañía internacional de Deloitte. Y de ahí, una vez que fui socio, decidí empezar una carrera empresarial, entrepreneurial. Fundé una compañía Home Care International con servicios en casa en México, para México, manejándola desde Estados Unidos. Después regresé a Texas, en donde tuve un plan con mucho éxito. Es una compañía social. La meta era social, se llama Plan Salud, ofreciendo acceso a la comunidad hispana, que son más de 2 millones de hispanos en el área de Dallas-Fort Worth, a servicios de salud, desde doctores, dentistas, hospitales, y fue con mucho éxito. Y después, al final, creé mi despacho profesional, que es a lo que me dedico actualmente. O sea, Breve. ¿regresaste otra vez a la contabilidad? Sí, pero es un poquito diferente. Creé un despacho totalmente cibernético, o sea, totalmente en la nube. Sí ofrecemos todos los servicios de un despacho normal, o sea, contabilidad, asesoría fiscal, asesoría de negocios, finanzas, pero lo hacemos a través de la nube. Y esto fue una idea que tuve hace 6, 7 años, en donde me di cuenta que la tecnología moderna ha avanzado tanto para los empresarios, para los negocios pequeños, que se le puede traer al negocio pequeño las grandes ventajas de la tecnología que usan las empresas grandes. Entonces, ese era el punto estratégico y lo hicimos totalmente a través de la nube. Y lo que fue muy interesante es que eso me ha permitido una flexibilidad enorme. Eso me permitió irme al lugar donde iba yo a cenar todas las noches a un lado del mar y seguir con el negocio. Tenemos hoy en día clientes básicamente en todos lados, de cualquier estado de los Estados Unidos, y muy cómodo, o sea, les encanta a través. Yo he estado usando, por ejemplo, la tecnología de Zoom 5 o 6 años antes de la pandemia. Eh, y, y lo usamos ya como si fuera tu herramienta normal y la gente lo espera. Los precios han bajado tanto que hoy en día un empresario, una empresa pequeña, puede tener exactamente la misma herramienta que tiene, qué sé yo, un Walmart, un Amazon. Así fue. Interesante. Wow. Oye, y por ejemplo, ¿cuál ha sido? A ver, a mí me gustaría que nos platicaras cuál ha sido el reto más complejo al que te has tenido que enfrentar y si nos pudieras también platicar, por ejemplo, un proyecto o un emprendimiento que desarrollaste que fue muy exitoso y otro que pensabas que iba a ser muy exitoso y que no lo fue. ¿Y cuál ha sido Mira, el aprendizaje? lo que me encanta, como te decía yo, el hecho de que soy apasionado en los desafíos, en el negocio, en las tecnologías, es porque cada reto, cada proyecto te va a traer el desafío. Y cuando estás metido en tratar de resolverlo, crees que tienes los problemas del mundo en tus espaldas. Pero de veras que cada problema al que te enfrentas, realmente atrasito hay una oportunidad increíble. Nada más hay que darle la vuelta, nada más hay que pensarle de otra manera y de repente lo que tú pensabas que era, oh, wow, no va a funcionar, esto no me va a salir,
te sale algo pero mucho mejor, que jamás esperabas. Entonces te puedo decir que los proyectos que a mí me encantan más son los que nunca resultan como lo creías. Y esos son todos, ¿eh? Porque jamás te va a resultar. Digo, si realmente estás haciendo una buena labor, si tienes pasión, si tienes enfoque, jamás te va a resultar un proyecto como lo pensabas, porque nadie es genio. Pero una vez que lo piensas, una vez que lo estudias, una vez que ves las relaciones en un plan de negocios, en un proyecto, cuando te das cuenta que no va a funcionar de esa manera, es cuando te das cuenta de las oportunidades, dónde está la oportunidad real. Te das cuenta que no son estos los que lo van a comprar, va a ser otro el mercado. O no es esta la tecnología que les tengo que ofrecer, es este servicio, etcétera, ¿no? Pero cómo, a ver, tienes que tener un cierto entrenamiento para tener esa apertura, porque, o sea, digamos, tú tienes el perfil del negocio y de que siempre has estado en la parte de entender cómo se desarrollan los negocios o entender cuál es el negocio o identificar cuál es el negocio. ¿Cómo, o sea, siendo alguien que no tiene este entrenamiento, digamos, tan agudo o tan desarrollado, ¿cómo puedes identificar cuál es un negocio? O sea, a veces decimos, por ejemplo, bueno, yo estoy en el negocio de los restaurantes, pero en realidad no es el negocio de los restaurantes, es de los alimentos o es del entretenimiento o es de otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar esta, no sé si es habilidad o si alguien te tiene que decir en qué estás? La magia es rodearte de expertos honestos, porque hay tantos expertos que no saben nada y el problema es el poder reconocer tú que no eres un abogado, que no eres un contador, que no eres un médico cirujano. ¿Cómo puedes tú determinar? Y para mí esa es una de las características más importantes de un buen empresario. El decir, ¿sabes qué? Lo que me estás diciendo, perdóname, pero es bullshit. Para mí, la regla más importante de cualquier profesional es que si un profesional no te puede explicar en forma sencilla, en español sencillo, de qué se trata una situación, ya sea ley, legal, contabilidad, ingeniería, si no te lo pueden explicar en términos muy sencillos, la verdad es que ese profesional no sabe de qué está hablando. Entonces, el poder rodearte de un grupo, y un grupo estamos hablando 3 o 4, no tienes que tener expertos en todo, pero te rodeas con gente a los que les das un trust, o sea, les Confías. confías totalmente y ellos confían y tienes un grupo y es el grupo el que lo va a ver y cada uno le está ayudando al otro porque, bueno, tú y yo hemos tenido oportunidades, por ejemplo, en donde tú eres la experta en impresión y yo lo único que sabía era que podía sacar mis tarjetas a $13 por 100, ¿ok? Pero la relación en donde hago yo las preguntas, tu respuesta, el otro del equipo hace otra pregunta y cada uno trae un ángulo diferente. El líder va a llevar a cabo y en ese momento se da cuenta el equipo y ya estamos hablando 4 o 5 personas. No estamos hablando de un contingente de 100. 4 o 5 personas sentadas en un bar platicando acerca de las oportunidades, con muchas servilletas para poder hacer el business plan, ¿ok? Y diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y lo empiezan a platicar, lo empiezan a probar, se dan cuenta que sí, efectivamente eso funciona, pero algo más funciona. ¿Me entiendes? O sea, la relación, pero lo más importante, sí, hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia, eh, técnica profesional, pero también hay que tener
buena suerte. En un proyecto tienes conocimiento, tienes planeamiento, tienes inversiones, tienes gente, tienes una serie de cosas, pero mucho de eso también es al azar. Sin embargo, las oportunidades se van a dar básicamente por suerte, por al azar o por lo que quieras, pero si un grupo no tiene los conocimientos, la preparación, los recursos, no se va a dar cuenta y no va a captar esa oportunidad. Entonces, la combinación es fabulosa. Por eso te das cuenta cómo soy, como la pasión para poder atacar un problema. Y alguien que me dice, no, es que no puedo resolverlo, es lo que más me encanta. A ver, espérate. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué trataste? Y de esa manera salen cuestiones creativas, etcétera, ¿no? Sí, tienes razón. Yo creo que sobre todo en estos momentos en que la gente necesita identificar o necesita hacer algo diferente, eh, hay mucha gente que no le sabe y que dice que sí y venden sus servicios eh, a, a, como profesionales y la verdad, como dices, pues sí hay mucho bullshit en esto de negocios y mucho es cómo uno se vende, ¿no? Y ¿Cómo lo atrás a compran? veces no hay, ¿cómo? ¿Cómo lo compran? Exactamente, cómo lo Mira, compran. eso no es nuevo. O sea, desde, qué sé yo, desde que la serpiente le vendió la manzana a Eva, ¿ok? Hubo bullshit. Eh, pero lo que uno tiene que reconocer es que, pues, ¿sabes qué? Si no, if it doesn't make sense, si no suena bien, es porque no está bien. O sea, tú también tienes tu juicio, ¿no? Pero creo yo que lo que sí es importante es, por ejemplo, en la pandemia, mucha gente pues ha tenido que dejar el negocio, ha tenido que cambiar y mucha gente dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y están tratando de buscar oportunidades. Lo más importante es decir, perdón, ¿qué me gusta hacer? ¿A qué realmente soy bueno? En vez de decir dónde puedo ganar dinero. Porque la probabilidad es de que si algo que haces te gusta, pero con pasión, que realmente lo vas a hacer porque te gusta y eres bueno, vas a encontrar la oportunidad. Nada más sigue ese camino, no sigas otro. No sigas no veas a alguien y dices, ah, no, mira, él está ganando mucho dinero vendiendo carros. Yo voy a vender carros. Cuando no tienes ni idea ni cómo cambiar una llanta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Digo, Sí, humildemente. sí, interesante. A ver, platícanos de algo que no te haya que te haya sorprendido y que no lo esperabas de alguno de tus proyectos para bien y otro que te haya sorprendido porque no te salió o no tienes alguno de esos proyectos, porque si tú estás viendo o nos estás platicando de que has sido como muy estudioso de todas estas cosas de los negocios, pues a lo mejor no tienes eh, esta historia de que no te salió exactamente como pensabas. ¿Tienes algún proyecto que no te haya salido como tú esperabas? Cuando dices no te salió, estás diciendo que no fue éxito o que la Sí, regaste o que sí, te costó. Mira, la verdad yo eso veo como etapas. Eh, Incluso si en algún momento tuviste un proyecto, una iniciativa y esa iniciativa no salió y te costó dinero, bueno, en mí, yo lo que veo es que es simplemente una etapa en el aprendizaje, o sea, es una inversión adicional. Ahora ya sé qué no hacer. Eh, pero realmente te voy a decir, los negocios que he iniciado, veo una oportunidad y típicamente la oportunidad es porque ahí estaba y la gente me decía, uy, si se pudiera hacer eso y si yo pudiera tener esto. Y empezamos a decir, bueno, a lo mejor lo puedo hacer. Y cuando empiezas a hacerlo, resulta que no era realmente, nadie te lo está comprando. ¿Y por qué no te lo están comprando? Ah, porque mejor prefieren el servicio y no el producto. Ah, pues lo vamos a ofrecer como servicio. Bueno,
Tú dirías, ¿fue un fracaso el producto? No, fue una etapa a llegar al servicio. No sé si soy muy optimista y lo trato de ver todo rosa, pero viéndolo rosa uno se siente mejor. Entonces, para qué ver lo negro, no? Sí. A ver, la plática se llama Sin plan no hay business. Y tú en muchas ocasiones sí me has como hilvanado, ¿no? El proceso de cómo se hace un plan de negocios. La primera pregunta sería, ¿por qué es un plan de negocios y por qué hay que hacerlo? Ok. Mira, primero hay que definir el plan de negocios porque hay lo que una persona cree que es un plan, otra persona no le llama plan. Hay planes, por ejemplo, que te lo pide el banco, te lo piden los inversionistas, haces un plan de negocio para obtener financiamiento o haces un plan para una sociedad, etcétera. Esos no son planes de negocios, esos son instrumentos de inversión, etcétera. El plan de negocios, la manera en que yo lo veo, es personal. O sea, es tu plan de negocios. Y no nada más lo veo como un plan de negocios, lo veo como la Biblia. Lo veo como tu guía. Para mí, la característica más importante de un plan de negocios es educación. El plan te va a enseñar a ti, una vez que lo estás haciendo, cuál es realmente el negocio. Te vas a dar cuenta que hay cosas que ni sabías. Supuestamente eres el gran experto en zapatos, pero te vas a dar cuenta a través de investigación del mercado, a través de ver la competencia, a través de tecnologías alternas. Te vas a dar cuenta que hay otras maneras de hacerlo y oportunidades en otros lugares que jamás habías sabido. Pero la única manera es seguir una metodología para hacer tu plan. Ahora, el plan puede seguir varias maneras. Lo más importante es, sí, tener un plan completo en donde vas a ver no nada más la misión y la visión, pero vas a ver producción, vas a ver financiamiento, vas a ver contabilidad, o sea, todos los aspectos del negocio. Y van a haber aspectos que tú no sabes, tú no eres el experto, y ahí es donde tienes el reto más importante, que es conseguir, entre comillas, socios. No digo necesariamente socios en la sociedad, pero gente que te va a ayudar eh, con experiencia específica. Ese es el plan. Una vez que tienes el plan, hay una alta probabilidad que no va a resultar como lo dice el plan. ¿Ok? Es más, yo te apuesto que casi el 100% de los planes nunca llegan a ser exactos, pero te muestra las condiciones que tú decías, esto es lo que va a suceder. El momento en que te das cuenta que no está sucediendo, sabes cuáles son las consecuencias porque ya lo pensaste, ya lo viste en forma anticipada. El plan es tu estrategia y estrategia básicamente es el pensar antes de actuar. Sí, interesantísimo. Ahora, ¿quién diseña qué ingredientes tiene un plan de negocios? Bueno, el plan de negocios obviamente depende del negocio, depende de si vas a hacer un servicio, pero tienes tus elementos básicos. Lo más importante es cuál es el modelo. Eh, eh, todo negocio tiene que tener recursos financieros, recursos económicos, recursos humanos. Necesitas dinero. Ahora, la gran mayoría de negocios son for profit, o sea, van a generar utilidades. Pero también hay negocios que son de no lucro, en donde los recursos van a llegar de otra manera, a través del negocio del gobierno, a través de contribuyentes, donaciones, etcétera. Pero también necesitas un business plan. Entonces, lo más importante es proyectar de cómo vas a obtener los recursos económicos.
Típicamente en un negocio normal, lo primero que haces es decir, ok, ¿cuál es mi negocio? ¿Qué necesidad estoy satisfaciendo? ¿Cuál es mi mercado? Y empiezas a hacer una serie de preguntas y resolviendo esas preguntas empiezas a establecer y diseñar tu plan. Empiezas a contestar qué recursos necesito. Si voy a vender este producto, dónde consigo el producto, cuánto me cuesta el producto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, obviamente en mi despacho tenemos templates, tenemos planes de machotes, pero únicamente son guías. Lo más importante, mira, cuando me llega un emprendedor y me dice, oye, ¿a quién puedo contratar para que me haga mi business plan? Eh, ¿Sabes qué? No. O gente que me llegue y me dice, oye, ¿me puedes hacer un business plan? Lo necesito para un banco o lo que fuera. Mi respuesta es, si quieres, si tú ya tienes un negocio, tienes un business plan, necesitas ayuda para conseguir dinero de un banco, etcétera, te ayudo. Pero no estamos en el negocio de crear business plan. El business plan es personal y va a ser diferente. Ahora, tenemos, por ejemplo, he desarrollado un business plan que son 2 páginas. Es una sola página atrás y adelante. Ese es tu business plan. Pero ese es un sumario de lo que tienes el business plan y eso es lo que ves diario, en donde estás tus metas, te acuerdas quién es tu mercado, etcétera, etcétera. Otra condición, otra situación muy importante, característica del business plan, es que es una herramienta de comunicación a tu grupo. Una vez que tienes ese business plan, que probablemente tiene input de todos, lo pasas y les dices, esta es la empresa, estas son nuestra misión, nuestra visión, nuestra ética, o no nos interesa tener ética, lo que fuera. Esta es la manera en que vendemos, esta es la manera en que cobramos, políticas, etcétera. Entonces, como te das cuenta, el business plan es importantísimo y tienes mucha gente que dice, ¿cuál business plan? Lo que hay que hacer es abrir la tienda y empezar a vender. Ok, y el hecho es de que abren la tienda y empiezan a vender. Eh, pero claro que con un business plan estás listo para gozar de los éxitos y enfrentar los retos. Eh, Fíjate que, bueno, ahora en este año y medio de la pandemia, yo vi algunas presentaciones en donde varios ejecutivos al comienzo de la pandemia lo que decían era, no vamos a quitarle el trabajo a la gente, vamos a aguantar, vamos a ver cómo le hacemos para ayudar, para apoyar. Pero, ¿hasta dónde puedes tú? Digo, a mí me parece muy altruista toda esta forma de pensar porque todos hemos sufrido de alguna manera cambios, pérdidas, evolución o algunas cosas inesperadas. Entonces, una de las preguntas sería, ¿hasta cuánto puedes tú aguantar? Por ejemplo, sobre todo al principio que los restaurantes tenían que estar cerrados y que la gente pues quería mantener a todo su equipo de trabajo y después pues ya no supe la siguiente plática porque al principio todos decían al unísono, vamos a aguantar y no vamos a dejar a la gente sin trabajo y vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Pero después empezaron hasta dónde podemos aguantar el negocio o en qué momento podemos decir, se acabó, ya no podemos seguir adelante. ¿Cómo decides o qué decides o qué decisiones tienes que tomar? Porque tienes que vivir con tus decisiones, ¿no? Lo primero que haces es ver tu business plan y ver, o sea, dice, ¿sabes qué? Aquí vino una situación que nadie había pensado. Pero el hecho es
que tú puedes, cualquier decisión que tomes, mantener a tu gente, no mantenerla, está dictada por recursos. La única manera en que puedes mantener a tus Staff. empleados sin que se vaya nadie es el tener el dinero para pagarles. ¿Ok? ¿De dónde viene ese dinero cuando ya no tienes clientes? Bueno, hay reservas, hay lo que hay que ver es decir, bueno, tenemos tanto dinero. Si podemos ofrecer estas, qué sé yo, home delivery, o sea, pick up, curbside, ¿ok? O sea, vamos a ver qué podemos hacer. Ahora, lo que sí es importante es cuando un ejecutivo dice, mi meta número uno es mantener a todo mundo en el payroll, en la nómina. En la nómina. Eso es muy importante porque acuérdate que hay metas, por ejemplo, vamos a tratar de ganar 31%, vamos a crecer 12%. Lo que te está diciendo es, todo eso ya no es importante. Nuestra meta número uno es el mantener una nómina de 2 millones de pesos a la semana. Eso quiere decir que mantuvimos a todo mundo al mismo salario. Lo ves y dices, no tenemos el dinero. ¿Ok? ¿Cuánto dinero tenemos? 1,5 millones. ¿Ok? Mi meta es mantener 1,5 millones. ¿Qué quiere decir eso? O se me van medio millón, o reducimos medio millón, o vamos y buscamos medio millón. Y lo primero que yo haría es le pregunto a todo mundo, a los que van a ser afectados, ¿qué hacemos? De esa manera, es el problema no tuyo, es de todos, y no es un problema, es un desafío, es un reto. Y te das cuenta que saliendo de la pandemia, han habido resultados increíbles. Han habido gente, por ejemplo, que está usando Zoom. Zoom se fue por el Zoom, se fue por las nubes. ¿Ok? Personalmente te puedo decir que la estrategia mía de tener un negocio muy dinámico en la nube, en los Estados Unidos, me pude mudar a donde yo quería. La gente que trabaja conmigo trabaja donde quieran, mientras tengan acceso al Internet. Y cuando llegó la pandemia, ¿qué sucedió? Un gran problema. Nosotros hemos crecido. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos ha ayudado económicamente. Como sabes tú, no sé en México cuánto sea o no sea, pero aquí ha sido mucho la ayuda. Pero la ayuda ha sido en forma de préstamos, en forma de una serie de ayuda económica, y en cada una se necesitaba una solicitud que únicamente un contador puede hacer. Se necesitaba estados financieros para ver cuál era el efecto, etcétera, etcétera. Nos han mantenido muy busy, ¿no? Ocupados. Muy ocupados. Entonces, por otro lado, hay otra gente que ha hecho cosas increíbles. Hay gente, restaurantes que conozco donde vivimos, es un pueblo divino, es puro turista, y lo que han hecho los restaurantes, los hoteles es, hay algunos restaurantes que ya no van a ofrecer dining, o sea, que gente vaya a comer dentro del restaurante, porque le ha sido muy bien, han abierto los mercados, viendo que lo que podrían ofrecer, ellos mismos están ofreciendo home delivery. Sí, Okay. que lo entreguen a la casa. Entonces, cuando tú me dices, bueno, nuestra meta ha cambiado, lo entiendo, y lo que hay que decir es, ok, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a cambiar la estrategia, ¿cómo le vamos a hacer? Y ha habido casos increíbles, casos que he visto una compañía en donde hubo empleados que decidieron ellos mismos en forma voluntaria, diciendo, mira, yo estoy dispuesto a irme por unos cuantos meses porque mi señora trabaja y tenemos sustento y tú no lo tienes, entonces tú quédate. Otros en donde continuaban y decían, mira, lo mismo, yo no tengo la necesidad del cash, pero se les pagó con acciones del negocio. O sea, el momento, esa es la manera en que yo te digo, ves eso y es una gran oportunidad, ¿no? Entonces te pones a dar cuenta, estaba yo platicando con un amigo mío que tuvo este problema, estuvimos platicando,
Y yo le dije, bueno, ofréceles acciones en el negocio. Es una compañía privada. Le encantó y empezó ahora a ver la manera de hacer una cooperativa, o sea que los empleados van a ser los dueños. Él le va a vender el negocio a los empleados. ¿Ok? Y a él le va a ir muy bien porque estaba pensando en retiro. Y a los empleados, ellos van a comprar el negocio. Entonces, es como lo que siempre te he dicho, es siempre hay una oportunidad. Y sí la hay. Sí. Entonces, Oye, y por ejemplo, dentro de tus mismos clientes, ¿has visto algún cambio en la forma de hacer negocio que obligados, digamos, por la pandemia o lo que sea, que cambiaron y que les fue mejor o peor o lo que sea, pero que nos podrías, por ejemplo, explicar con un ejemplo? pues tengo varios. Varios de mis clientes son doctores, clínicas, en el ámbito salud. Eh, la telemedicina, o sea, de repente todo mundo con telemedicina. Tengo un cliente que el enfoque, los pacientes son pacientes de recursos muy, muy mínimos y muchos inmigrantes que no hablan hispanos, que no hablan inglés, puro español. La manera de que implementaron ellos telemedicina en español fue muy interesante porque la cultura mexicana no era como para, no, ellos, el mexicano ni siquiera puede hacer una cita al doctor, va al hospital y se sienta y a ver cuándo lo pasa. Entonces, el tratar de cambiar la cultura fue muy interesante y lo que han hecho ha sido fabuloso. Tengo unos clientes que son, un cliente que es un grupo de teatro aquí en Portsmouth, New Hampshire, y les ha ido, bueno, nadie fue al teatro. Esta es una cooperativa y lo que hicieron fue crear un pop-up. El pop-up fueron y la ciudad de Portsmouth les dio permiso de poner básicamente un teatro en un estacionamiento al aire libre, todo el aire libre, ¿ok? Y empezaron a dar funciones al aire libre y streamline y pudieron conseguir dinero. Y ahora van a continuar. O sea, aun cuando ya empiecen a invitarlos al teatro, es el teatro más importante en la ciudad. Entonces había mucha expectativa para hacerlo. Fue totalmente creativo, increíble. Y así hay varias. Y era en carro, porque aquí lo que hicieron era que, por ejemplo, tienen algunos conciertos como autocinema, pero tú vas en tu carro y ves el show, pero algo así. Uno de ellos y lo hicieron en carro porque tenían un estacionamiento grandísimo. Entonces pusieron, de hecho lo que hicieron fue dos cosas, poner al teatro, pero además un drive-in. Entonces lo que hacían es, en el drive-in, ellos tenían la función en el teatro y hacían el live stream en el drive-in. Entonces fue muy interesante y lo más importante fue la ayuda, o sea, el compromiso de la gente durante la pandemia, el ayudar, el saber que se necesitaba ir, se necesitaba comprar, se necesitaba obtener un ticket, o sea, comprar Boleto. un boleto para admitirlos, aun cuando ni siquiera les gustara lo que estaban presentando, porque era importante. Eso para mí fue una de las cosas que más me inspiraron durante este periodo. O sea, ver lo que mucha gente hizo con extraños y la ayuda de uno a otro, muy interesante. Sí. Pero una vez más, cuando te pones a verlo y dices, ¿sabes qué? Hijo, esto está, pero que bien duro. Vamos a ver dónde se puede. Y claro, una vez que lo resolviste, el platicarlo suena muy bonito, pero mientras estás tratando, sí es duro. Y ahí es donde sí tienes que tener mucho guamcho. Pero en los Estados Unidos es un poco más fácil. La ayuda del gobierno ha sido increíble, increíble.
el número de negocios que ha continuado, la ayuda que se le dio a todos los residentes, o sea, pagos directos, etcétera, etcétera. Ha sido una experiencia muy interesante y ojalá que todos ganemos la experiencia de ojalá jamás se repita, pero que podamos sacar esa experiencia. Sí. Bueno, pues siguiendo con la idea de la inspiración que te inspira, aparte de este tipo de circunstancias bueno, pues fueron muy difíciles, pero en general en la vida, ¿qué te inspira? Ves situaciones como esta, es gente, sabrá Dios dónde, en India, en África, en Nueva York, en todos lados, en donde siempre hay alguien que está haciendo algo que es increíble, muy humano, gente que no tiene nada y lo da todo. Lo ves y dices, ¿sabes qué? Eso es lo que tiene que ser nuestra guía. Y sobre todo hoy en día, en donde estamos viviendo una situación mundial horrible, que ojalá y se le dé vuelta, porque lo más importante es saber que todos dependemos de todos y más vale que nos acomodemos, si no, nadie sale. Sí, y específicamente sí dependemos todos de todos. Y esta ha sido la época en que no los han demostrado. Si es que no lo habíamos entendido, ahora sí hay que entenderlo, porque lo que pasa en China también nos afecta a nosotros y de gran manera. ¿Qué te falta por aprender? Te voy a decir, lo que he aprendido es así, es nada. Así es que la respuesta es todo, todo. Cada día me sorprende lo que puedo aprender y me gusta. O sea, yo creo que una de las características que tengo yo es curioso, siempre. ¿Por qué? ¿Cómo? Así es que, ¿qué me falta por aprender? Todo. ¿Y tienes alguna rutina o alguna forma que en donde quieres aprender algo, o nada más porque se presenta en tu vida todos los días algo que tienes que aprender? Digo, de por sí todo mundo aprende algo porque cada día sí hay situaciones nuevas, pero por ejemplo, ¿tú tienes alguna disciplina en la que haces algo para aprender algo o para hacer algo? Si, por ejemplo, si estoy viendo Netflix y estoy viendo, por ejemplo, que en Netflix sale una película en donde hay algo muy interesante, Ajá. tomo Ok. ese tema y empiezo a buscar documentales para poder educarme sobre esa cosa que me pareció muy interesante en Netflix o en Apple TV, pero en general, en lo que es, no, y esa es la situación. Si veo algo interesante, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, eh, Whole Foods ahora ya está aceptando returns de Amazon, ¿ok? Me interesa mucho la logística, cómo le van a hacer, a dónde lo regresas, dónde lo va. Y son cosas que empiezo a investigar y empiezo a hacer y empiezo a estudiar hasta que llega un punto en donde ya me aburrí. Entonces vuelvo a Netflix y a ver qué. Bueno, nada más hay que explicarles que esta historia de Netflix es un chiste privado, pero bueno, estuvo divertido. ¿Qué tienes pendiente que te gustaría llevar a cabo? ¿Qué horas son? ¿No? Todavía tenemos tiempo. Mira, el problema es cuando eres curioso, cuando ves una oportunidad en todo y tratas de seguirla. En el momento en que termino una tarea, ya tengo dos más. Así es que siempre, o sea, mi to-do list sigue creciendo. Entonces, una de las cosas que estoy tratando de ver es las mejores aplicaciones tecnológicas para mantener el to-do list.
Conozco todas las aplicaciones. Y no importa cuál uses, sigue creciendo. Sí, la verdad, sí. Y bueno, nos has explicado algunas cosas de las que hiciste en la pandemia. ¿Hiciste algo diferente en la pandemia porque tú ya trabajabas por Zoom, pero hiciste algo diferente que no habías hecho? Bueno, no, la, la forma de hacerlo ya estaba establecida. Y eso te voy a decir, no es de que yo tenía una gran bolita de cristal para poder ver el futuro. Lo hice porque me encanta la tecnología, porque me encanta el poderlo hacer en la nube. Y resultó que lo que había hecho funciona perfectamente en la pandemia. Entonces, mi experiencia de establecer una práctica en Zoom, en línea, en la nube, la compartí con varios de mis clientes, varios de mis amigos, cómo hacerlo, qué tecnología, qué proveedores usar, cómo usarlos, cuánto pagar, etcétera. Eso fue una. Otra, en la naturaleza del negocio, lo que se llama compliance, o sea, formas. Lo hacemos en todos los estados de los Estados Unidos. Gente que decidió que quería mudarse, el poder mudarse de domicilio desde el punto de vista legal, fiscal. Entonces, eso simplemente cambió el, el, el número de casos de clientes ha crecido. Entonces, he cambiado un poquito la manera de hacerlo. Una de las cosas que hicimos durante la pandemia es dar instrucción a nuestros clientes para que ellos fueran autosuficientes en cuestión de tecnología. No nada más usarnos a nosotros, sino usar la tecnología. Y eso ha sido muy exitoso eh, y me permite el pasar menos tiempo con mis clientes, pero la calidad del tiempo es mucho mejor. Entonces, eso ha sido unos cambios. Pero la verdad es que desafortunadamente durante este periodo la he pasado muy bien porque hemos hecho cosas muy interesantes, cosas diferentes y gente ha visto el beneficio en general, de la tecnología moderna. Sí, qué interesante. Sí, 2020 y 2021, ¿a qué te invitan? ¿Cuál sería tu reflexión? me invitan ¿A a donde me inviten, yo voy. perfecto, pero a qué reflexión te gustaría llegar? O sea, ¿es la pandemia que es para ti? O sea, esta parte de no de negocio, sino como persona. Bueno, ha sido muy difícil. O sea, el hecho de que no puedes salir de la casa, el cambio de rutina es increíble. El hecho de que no puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a echarnos una hamburguesa. Bueno, únicamente si la preparan de esta manera y si la podemos, etcétera, etcétera, ¿no? En los últimos meses como que se estaba poniendo un poquito mejor, pero ahora con la variante Delta es... Y el problema es que mucha gente ya está hasta aquí de eso. A donde vas, en muchos lugares, nadie tiene la máscara. Entonces, es muy frustrante. Y tenemos una casa divina, todo el mundo está invitado a la casa, pero el estar en esa casa 24 horas, día, es difícil. Ahí tenemos la oportunidad de, te digo, estar cerca del mar, podemos ir, pero no es lo mismo que si no tuvieras limitantes, vas a donde quieres, conciertos, cine, etcétera, ¿no? A donde vayas tienes que pensarlo 2, 3, 4 veces. Entonces, eso es diferente. Y te das cuenta de la importancia de lavarte las manos. Y antes ni te dabas cuenta. Cosas que hoy en día aprecias mucho más,
porque las has visto a través de la lupa que es la epidemia. Sí. ¿Y qué es el futuro para ti? Para mí el futuro más importante es el presente. O sea, me levanto mañana con ganas de ver qué va a pasar. Y ahí para. Ok. ¿Qué te gustaría que fuera tu legado? La verdad, no pienso en legados, no creo que yo sea tan importante como para pensar en legados. Así es que no creo que haya legados. O sea, como te digo, día a día. Y, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a gente joven que o que está estudiando o que está empezando su carrera profesional? Mucho cuidado de lo que te dicen los viejos, ¿ok? Mucho cuidado y de lo que te diga cualquiera. Consejos, escúchalos, pero con muy buen juicio. Ok. ¿Qué buenas prácticas puede alguien aprender de ti? De mí, buenas prácticas. El siempre estar listo a encontrar oportunidades, sobre todo cuando no son aparentes. Ok. ¿Y de qué se perdería alguien si no trabajara contigo? El gran beneficio de trabajar con alguien más. Hay mucha gente que vale mucho más. Y si quieren, me pueden hablar, yo les voy a recomendar varias personas que si tienen la oportunidad, vayan a trabajar con ellos. Ok. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Creo que ha sido una plática, la verdad, muy enriquecedora, eh, en que no nada más es el business plan, ¿no? A veces tienes un plan que no significa nada más hacer negocio, sino ponerte a pensar en otras cosas que son o igual de importantes o más importantes, pero que a veces en nuestra perspectiva se pierden o no las vemos. Así Pero es. bueno, Y muchísimas gracias. gracias. Ándale.